Buen día a todos, yo soy Stefano Gallotti, actual jefe residente del Hospital Británico. En primer momento quiero agradecer por la posibilidad o por la que me invitaron a presentar este tema, que estoy muy interiorizado y la verdad que es apasionante. Y por otro lado, como ya sabrán la mayoría, el que no lo sabe, bueno, se enterará. Se está terminando mi ciclo acá en el hospital, así que quiero aprovechar, ya que está mucho presente, darle las gracias por todo. Estoy muy contento de haber compartido todo este tiempo y de cada uno de ustedes me llevo algo. Así que por siempre muy agradecido. Siempre voy a considerar al hospital como una casa. Bueno, hoy voy a hablar del reemplazo unicompartimental de rodilla. A ver. Por suerte, bueno, tuve la posibilidad de hacer mi experiencia con grandes profesionales especializados en reemplazo de rodilla y en este tipo de tratamiento en particular. Agradecer fundamentalmente a mi papá, que tiene mucha experiencia en esto, y después otros doctores que pude compartir con ellos experiencia, con Craig de la Valle, Sergio Romagnoli y Sebastián Lustig, que bueno, están todos ahí en las fotos. A modo de introducción, el reemplazo unicompartimental tiene una filosofía distinta, es una filosofía. El de la foto es Marmor, que fue el que inició el tratamiento con este tipo de prótesis hacia más o menos el año 72, donde bueno, fueron las primeras prótesis de este tipo que empezaron a tener resultados favorables. Él decía, un principio básico de la ortopedia, que es una verdad irrefutable que las mejores prótesis no son tan buenas como una estructura original intacta. Y empezó a hablar de la enfermedad compartimental. Esta podía afectar a la rodilla por artrosis, por trauma o por lesiones, digamos, por osteonecrosis, ¿no? Focalizadas. Esta filosofía se basa principalmente en que el reemplazo unicompartimental no es un medio reemplazo total, tiene otros principios, es una cirugía conservadora donde parte fundamental de la filosofía es restaurar el eje primitivo del miembro, no se debe corregir el eje a un alineamiento neutro, mecánico, es un alineamiento funcional, cinemático, que eso ya habla de lo avanzado que estaba la filosofía en su desarrollo, ya que hoy en día se está empezando a hablar de esto en el reemplazo total. Y se caracteriza principalmente por mantener la propiocepción de la articulación, que es lo que da los resultados que caracterizan a este tratamiento. Se desarrolló en los años 70 con Marmor. Inicialmente los resultados fueron un poco dispares debido a que no estaba muy desarrollado la técnica, las indicaciones no estaban muy bien establecidas aún, y por otro lado todo el instrumental tampoco estaba desarrollado, era una técnica muy artesanal. Durante los años 80, 90 se fue perfeccionando, principalmente en estas cuestiones, la técnica, las indicaciones, el diseño de las prótesis, que fue progresando, principalmente de la mano de Cartier en Francia, y actualmente su uso se encuentra en auge, proporcionalmente con respecto a los reemplazos totales que se realizan de forma anual, se está incrementando de forma importante. Las características principales que tiene es la preservación tanto del estocóseo, ligamentario, cartilaginoso, mantiene la cinemática articular, ya que permite mayor rango de movilidad, tiene también, mantiene la función de los ligamentos cruzados, de manera que permite los movimientos de rotación de la rodilla, y al mismo tiempo una cirugía muy conservadora que permite tener menos complicaciones, con menos sangrados, infecciones, tiempos de recuperación, menor tiempo para retornar al trabajo, etc. Las ventajas que tiene, que es una cirugía conservadora, como dijimos, reemplaza solo la parte lesionada y preserva estructuras sanas. Bueno, básicamente todas estas ventajas que permiten que la calidad de vida del paciente pueda mantener la calidad de vida y retomar las actividades que realizaba previamente a la necesidad del reemplazo, manteniendo la propiocepción. Acá, bueno, esta imagen acá se muestra de forma comparativa lo que es una prótesis total con la uni, donde se ve que, bueno, más allá de las dimensiones, no es ni media total, es mucho menos, un tercio. La resección, que también se puede ver que es muy distinta, es una cirugía muy conservadora, donde solo se reemplaza la parte que está afectada. Bueno, esta imagen a mí me gusta mucho porque es lo que muchas veces nos vemos obligados a hacer cuando realizamos un reemplazo total, pacientes que tienen
tienen muchas estructuras que están conservadas. Se puede ver un ligamento cruzado espectacular, enorme, y bueno, y lo tenemos que cortar, ¿no? Y venimos de hacer reconstrucciones ligamentarias. El día anterior hacemos 3, 4 cruzados, sacamos injertos, hacemos túneles, preparamos la técnica, todo, y al día siguiente hacemos un reemplazo y vemos un cruzado espectacular y lo tenemos que cortar. Es algo que a veces bueno, lleva a pensar y reflexionar un poco. Lo mismo que cuando la enfermedad afecta a un solo compartimento y nosotros tenemos que resecar el compartimento sano con un cartílago que se lo ve indemne y bueno, nos vemos obligados a hacer eso. Entonces todo eso nos lleva a cuestionarnos si eso es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente en ese momento. En cuanto a las características, lo principal en este tipo de procedimiento es restaurar el eje primitivo del miembro, o sea que si un paciente tiene un eje en varo inicialmente, el resultado final va a ser un eje en varo, ¿sí? No tenemos que ni hipercorregir ni llevar a la normocorrección del eje, a diferencia de lo que es los principios de la osteotomía o los principios del reemplazo total. No se debe realizar liberación de partes blandas, preserva todos los ligamentos, no se luxa la rodilla, no se violan los canales, lo que hace que el sangrado también sea mucho menor. La alineación de los componentes es fundamental en la obtención de la sobrevida protésica de los resultados. Es un procedimiento que es más artesanal, si bien hay guías, muchas veces se tienen que hacer modificaciones en cuanto a la orientación de las resecciones y de los cortes óseos durante la cirugía en función de las características del paciente, y requiere de un entrenamiento. Esto necesita una curva de aprendizaje, lo que vamos a ver después más adelante. En cuanto a los modelos protésicos, en el mercado hay distintos modelos. Está, bueno, la prótesis de platillo móvil, esta es la Oxford, muy estudiada, muy difundida por el grupo de Oxford de Inglaterra. Esta prótesis se caracteriza porque tiene un platillo metálico que es pulido y tiene un inserto de polietileno que se desliza con los movimientos de flexo-extensión. Dentro de las ventajas, bueno, se menciona el menor grado de desgaste del liner, ya que mantiene la congruencia en todo momento con el componente femoral. Por otro lado están las prótesis de platillo fijo. En estos casos el liner polietileno se encuentra fijo a la base metálica, en este caso. Pueden ser los componentes femorales de resección, donde bueno, las osteotomías se realizan con guías de corte, son 3 cortes aproximadamente. Los componentes femorales de resurfacing o de recubrimiento de superficie, donde en este caso es una técnica más artesanal. La resección femoral se realiza a mano alzada con la sierra, siguiendo el contorno hemisférico del componente femoral, y tiene solo el corte con guía del cóndilo posterior. Dentro de las ventajas de este tipo de componentes femorales, la preservación de stock óseo a nivel del cóndilo. Y después, en cuanto a los platillos metálicos, en cuanto a los platillos, pueden ser all poly, donde la totalidad es de polietileno, o de base metálica. Inicialmente, las indicaciones clásicas que propusieron Cousin y Scott en el 89 son las que se siguieron durante mucho tiempo. Mencionaban que este procedimiento podía obtener únicamente buenos resultados en ciertos pacientes, dando lugar a un grupo muy selecto en los cuales se podía realizar el procedimiento. Estos eran los que tenían artrosis aislada, medial lateral, esto se mantiene, y pacientes que eran mayores de 60 años o con baja actividad, sedentarios, que pesaban menos de 80 kilos, con deformidades menos de 15 grados en el plano coronal, con déficit de extensión de 5 grados, rango total de movilidad más de 90 grados. Aplicando estrictamente estas indicaciones, se podría realizar el procedimiento en aproximadamente el 6% de los casos. Hoy en día esto no es así, se hace en un número mayor de pacientes. Son indicaciones que son muy restrictivas y limitan mucho el uso del implante. Con el paso del tiempo, bueno, se fueron evolucionando las indicaciones. Hoy en día se permite utilizar el implante en patologías un poco más avanzadas y en otras situaciones. La deformidad es fundamental que sea corregible. La deformidad coronal
debe ser menor de 20 grados, tiene que tener un buen rango de movilidad preoperatoria, pero se tolera un poco más de déficit de extensión. El peso no es una contraindicación y debe haber estabilidad ligamentaria, tanto en el plano medio lateral como en el anteroposterior. No son contraindicaciones la edad, la artrosis femoropatelar, la artrosis incipiente, contralateral, asintomática y la lesión de ligamento cruzado sin inestabilidad clínica no son contraindicaciones. Este estudio, que me gusta citar, es un estudio que realizaron en el año 2017 por el grupo de Oxford, Hamilton, donde analizaron 1000 pacientes en los que le realizaron prótesis unicompartimental interna, independientemente de las indicaciones clásicas. Y los separaron, tras analizarlos con un periodo de seguimiento promedio de más de 10 años, analizaron separando los pacientes en 2 grupos, aquellos que cumplían con las indicaciones clásicas y aquellos que no cumplían con las indicaciones clásicas. Vieron que el 68% de sus pacientes no cumplían con las indicaciones clásicas, o sea que eran pacientes en los cuales el procedimiento hubiera estado contraindicado, y sin embargo en estos pacientes los resultados funcionales fueron mejores, con una sobrevida protésica similar entre ambos grupos de aproximadamente el 91% a los 15 años. Evaluando una por una, digamos, las situaciones que pueden ser un poco más controversiales, podemos hablar de la edad. Hay mucha bibliografía acerca de esto, acerca de cada uno de los puntos que vamos a tratar. La edad, bueno, como vimos recién en el estudio de Hamilton, los resultados funcionales a 10 años fueron mejores en pacientes menores de 60 años, con una igual sobrevida a 15 años. Este es otro estudio de Thompson, donde evaluó 229 prótesis unicompartimentales, también tuvieron mejores resultados aquellos pacientes menores de 60 años. Habitualmente los pacientes menores con menor edad tienen una mayor actividad que la pueden recuperar después del procedimiento. Pennington en 2003 también, 46 prótesis unicompartimentales, menores de 60 años, con 11 años de seguimiento, sobrevida del 92%, con buenos resultados funcionales. Este es un paciente que operamos nosotros, de 48 años, pesa 130 kilos, paciente activo, con un geno artrósico bilateral. ¿Sí? Le hicimos el reemplazo unicompartimental bilateral en un tiempo, y bueno, acá vemos las 2 semanas postoperatorias, que bueno, es una rodilla normal, ¿no? El paciente recupera las actividades normales, la cinemática articular es normal, se preservan las estructuras sanas, el paciente no necesita usar asistencia, nada. Ahora está haciendo vida normal. Un paciente joven con artrosis unicompartimental, digamos, no hay muchas otras alternativas de tratamiento para mantener para lograr una rehabilitación rápida y que recupere sus actividades, el retorno laboral, y si tiene una vida activa, es una buena ventaja. Por otro lado, la artrosis patelofemoral, también de esto hay un montón de bibliografía, no es una contraindicación. Hamilton, el mismo estudio, igual el resultado funcional, sobrevive a 15 años. La sintomatología femorotibial en estos casos, la artrosis patelofemoral puede ser aislada o puede ser asociada. Cuando es una artrosis patelofemoral aislada, es aquella que no se encuentra comprometiendo a la femorotibial, por lo general es muy sintomática, y en esta no está indicada el reemplazo unicompartimental porque no hay compromiso femorotibial, pero cuando se encuentra asociada a la artrosis femorotibial, habitualmente la sintomatología viene de la femorotibial. El reemplazo unicompartimental, al corregir el eje, al hacer una hipocorrección, permite restaurar la alineación de la patelofemoral. Estos síntomas mejoran. Además, no hay que olvidar que la patelofemoral hay que tratarla, no es una articulación que solamente hay que mirarla y dejarla como está. Se le pueden hacer un montón de gestos quirúrgicos que también ayudan a mejorar la sintomatología, como pueden ser la resección de osteofito, el shaving condral, las microfracturas, en caso de que haya exposición ósea, se puede hacer facetectomía externa, se puede hacer liberación del alerón externo, hay muchas alternativas. Bueno, este es un ejemplo, una paciente con un genu valgo. Habitualmente los mayores compromisos de la femoropatelar son en los valgos,
En este caso, una paciente con un geno valgo artrósico, que le hicimos el reemplazo unicompartimental externo, y asociado a eso le hicimos la facetectomía externa rotuliana. Sí, acá se puede ver el ejemplo. Por otro lado, tenemos la artrosis incipiente contralateral, o sea, en este caso, si se hace el reemplazo femorotibial interno, que haya algún grado de degeneración en el compartimento externo. En estos casos, cuando no hay sintomatología, tampoco representa una contraindicación, debido a que el fundamento de este procedimiento es restaurar el eje primitivo. Si el paciente es un genuvaro, la sintomatología es interna, el compartimento externo prácticamente no va a soportar carga o no va a trabajar durante las actividades de este paciente, de manera que esto no representa una contraindicación y no debería haber, salvo que se lleve a una hipercorrección, no debería haber progresión de la artrosis del lado contralateral. No hay que realizar liberación de parte blanda, hay que preservar los ligamentos y el menisco del lado contralateral. Y bueno, estos son estudios que evaluaron la progresión del reemplazo unicompartimental externo en compartimento externo sin observar alteraciones en el mismo. Este es un paciente que lleva 18 años con un reemplazo unicompartimental interno. Se pueden observar un poco de calcificación del menisco externo, un poco de osteofito, pero la paciente tiene una función normal, está totalmente asintomática. O sea, esto no representa una contraindicación siempre que se respeten los principios básicos del procedimiento. El nivel de actividad tampoco es una contraindicación. Hamilton observó una mayor actividad postoperatorio en aquellos pacientes con mayor actividad en el preoperatorio, con una sobrevida similar a los 15 años. Otros estudios, Pitchman, 131 prótesis unicompartimentales, mayor actividad preoperatoria, se traducía en una mayor actividad postoperatoria, o sea, aquellos pacientes más activos en el postoperatorio eran más activos que los pacientes que eran menos activos en el preoperatorio, con una tasa de revisión similar a los 4 años. Esto permite recuperar la calidad de vida, el retorno deportivo, laboral. Hay pacientes que realizan trabajos de fuerza, trabajan en el campo, se suben al camión, se suben al caballo. Bueno, esto le permite recuperar el funcionamiento normal de la rodilla. Sin embargo, es importante saber, y es lógico, que aquellos pacientes que tienen un nivel de actividad mayor, esto puede llevar a un desgaste un poco más rápido del liner. ¿Sí? Esto es una cosa que sucede con todos los implantes que todos conocemos. Este es un paciente joven que tiene un geno valgo de la rodilla derecha, le hicimos el reemplazo unicompartimental externo, y bueno, el paciente a los 8 años juega a la pelota. AFA. Está muy contento. Torneo argentino. Voy a mostrar cómo con la rodilla operada se le puede pegar perfectamente bien. El movimiento, cómo pisa, cómo funciona la rodilla. Una rodilla normal, es una persona que hace una vida normal. La derecha es, goleador. Bueno, ya tiró todos los lujos, todo. El peso. El peso tampoco es una contraindicación. Observaron, recordemos que la contraindicación clásica es menos de 82 kilos. Muy pocos pacientes nosotros tenemos que pesen menos de 82 kilos. Son pacientes habitualmente más pesados, más ancianos. Bueno, Hamilton en 2017 observó lo mismo, mejores resultados funcionales los mayores de aquellos que tenían más de 82 kilos con una sobrevida similar. Otros estudios, Cavignac, iguales tasas de revisión con resultados similares a más de 12 años de seguimiento. Lo mismo Thompson, que tenía iguales resultados funcionales entre menores de 35 y más de 35 índice de masa corporal. Este es un ejemplo, una paciente de 130 kilos, de 62 años, con artrosis unicompartimental, le realizamos el reemplazo unicompartimental interno.
Lesión del ligamento cruzado, esto es muy importante, no es una contraindicación. Hay que diferenciar dos situaciones, una lesión aguda del ligamento cruzado o traumática donde la rodilla es inestable, a diferencia de la lesión degenerativa progresiva que se da del ligamento cruzado asociado a la artrosis, donde se va cerrando el escotadura intercondyle, el ligamento cruzado se va deteriorando de forma progresiva, pero la rodilla se mantiene estable. Entonces, en los casos en que la rodilla no tiene inestabilidad clínica, el reemplazo unicompartimental no se encuentra contraindicado y reportó similares resultados, y en caso de que exista inestabilidad anteroposterior, en ese caso sí se encuentra contraindicado, pero existe la posibilidad de realizar la plástica ligamentaria asociada, ¿sí? Que reportaron resultados funcionales similares en la bibliografía. En este caso, nosotros tenemos pocos casos hechos de esto, anduvieron bien, pero bueno, no tenemos como para hacer un estudio comparativo. En cuanto a la subluxación en el plano coronal, ¿sí? En los casos más severos, tampoco representa una contraindicación, siempre que la subluxación sea reductible. Esto es fundamental, que la deformidad sea reductible. Habitualmente esta subluxación se debe a la erosión cartilaginosa ósea y no por insuficiencia ligamentaria. Esto se puede observar con los ejemplos, en este caso, una clara subluxación en el plano coronal al recuperar el defecto óseo cartilaginoso con el reemplazo unicompartimental, cómo se reduce la articulación y se ve cómo está preservado el compartimento externo. Otras indicaciones también donde se puede aplicar este principio es en las lesiones postraumáticas, como por ejemplo una fractura del platillo tibial, lesiones focales como una osteonecrosis, o postosteotomía también tiene lugar este tratamiento siempre que se encuentre conservado el compartimento contralateral, ¿sí? Como en este caso. En cuanto a las contraindicaciones, las contraindicaciones son el pinzamiento sintomático del compartimento contralateral, los desejes fijos, o sea, no correctibles con las maniobras de bostezo, los desejes severos, mayores de 20 grados, o rango de movilidad que se encuentre muy disminuido, las inestabilidades ligamentarias, las osteotomías hipercorregidas. Este tratamiento tiene lugar en las osteotomías habitualmente fallidas o osteotomías hipocorregidas, porque si está hipercorregida, va a cargar el compartimento contralateral, y en las artropatías inflamatorias sistémicas activas, donde no se trata de una causa, un origen mecánico del desgaste, sino que es un componente inflamatorio que afecta a la totalidad de la articulación. En cuanto a la evaluación del paciente, bueno, como todos los pacientes que vemos nosotros en la práctica cotidiana, que evaluamos el rango de movilidad, si es reductible, esto es lo más importante de lo que se ve acá, la reductibilidad de la deformidad asociada a la estabilidad ligamentaria, ¿sí? En cuanto a las imágenes que nosotros pedimos de forma cotidiana, rodillas, frente y perfil con carga, los perfiles, y destacar el Rosenberg, que nosotros mucho no lo usamos, pero permite evaluar el desgaste cartilaginoso en la parte posterior de los cóndilos. Esta se hace con la rodilla semiflexionada a 45 grados, con el rayo entrando desde posterior, con una angulación hacia caudal de 10 grados. Ahí abajo se pueden observar las imágenes como la rodilla izquierda tiene un genuvalgo, que con la proyección de Rosenberg se ve bien el pinzamiento en la parte posterior del cóndilo, ¿sí? En cuanto a la rehabilitación, habitualmente son procedimientos más conservadores, donde el egreso hospitalario se da entre las 24 y 48 horas, puede iniciar con la carga completa inmediatamente, y bueno, se hace profilaxis antitrombótica, como hacemos siempre, con retornos a las actividades normales entre la 6ª y la 8ª semana. Los resultados funcionales, se habla hoy en día de este score, del Forgotten Joint, que habla de la rodilla olvidada, donde lo que uno busca, más allá del rango de movilidad y todas estas cuestiones, es que el paciente pueda desarrollar sus actividades sin sensación de prótesis, o sea, que se olvida que en algún momento que tiene una prótesis, que en algún momento se operó. Y bueno, esto se aplica muchas veces para comparar los resultados funcionales que tienen los pacientes en los que se les realizó la prótesis unicompartimental respecto a pacientes con prótesis total, donde son significativamente superiores con respecto a la prótesis total. Las complicaciones que puede tener este procedimiento,
Puede tener la prótesis unicompartimental externa, la complicación más frecuente que tiene es la progresión artrósica del compartimento interno. Esto se debe a que durante la dinámica de la marcha se produce durante la carga monopodálica se produce una transmisión de la carga hacia el compartimento interno, de manera que si la corrección del eje es excesiva, lleva a una sobrecarga medial que puede llevar a la progresión de la artrosis en el compartimento interno. Es la causa más frecuente de la prótesis externa. Mientras que en el reemplazo interno, la causa más frecuente de falla es el aflojamiento aséptico del componente tibial. Habitualmente esto se da por hipocorrección, o sea, una hipocorrección excesiva. Otras causas otras complicaciones pueden ser la infección, la fractura del platillo tibial, la luxación del inserto, que esto se da principalmente en las prótesis de platillo móvil, como vimos al principio. El compartimento externo es más complaciente, en flexión presenta una mayor laxitud, de manera que en el compartimento externo las prótesis de platillo móvil se encuentran contraindicadas, y también puede darse, por ejemplo, por una lesión traumática del colateral medial. El paciente tiene la prótesis puesta, tiene un accidente, tiene una lesión del colateral, queda inestable y se le luxa el inserto. ¿Sí? Y bueno, el desgaste del inserto es otra complicación que puede haber, habitualmente pacientes con mayor demanda. La sobrevida protésica varía dependiendo de los reportes. Habitualmente los registros nacionales tienen tasa de revisión más alta. Estos registros nacionales incluyen a la totalidad de los centros que realizan las intervenciones, sin tener en cuenta el volumen, sin tener en cuenta la experiencia. Habitualmente tienen tasa de revisión más alta. Sin embargo, los centros especializados tienen tasas de revisión significativamente más bajas que las tasas de revisión que informan los registros nacionales. Por ejemplo, bueno, estos estudios que son de gente especializada, el grupo de Oxford, son grupos ingleses, tienen 97% de sobrevida a los 10 años, 85,9% a los 20 años, 80% a los 25 años. O sea, el seguimiento a mediano plazo la sobrevida a mediano plazo es bastante similar al reemplazo total. Sin embargo, es cierto que tiene una tasa de revisión anual un poco más alta que la prótesis total. La tasa de revisión es proporcional al volumen de cirugía, requiere entrenamiento especializado. La prótesis unicompartimental no es media prótesis total. Como dijimos, los fundamentos, la filosofía es distinta, hay que entrenarse, es muy importante estar digamos, mentalizado con este tema. Se habla de que son necesarias mínimo 20 prótesis unicompartimentales anuales por cirujano para que los resultados puedan ser reproducibles y constantes. También es muy importante la proporción de reemplazos unicompartimentales que se hacen con respecto al total de los reemplazos. Se habla de que debería ser más del 20% de la totalidad de los reemplazos que realiza. En total deberían ser prótesis unicompartimentales para que los resultados sean constantes. Algunos hablan incluso de números mayores al 50-60%. Con un menor volumen, menor cantidad de casos, menor experiencia con reemplazo unicompartimental, las tasas de revisiones obviamente son superiores. A la hora de comparar la prótesis total con el reemplazo unicompartimental, las principales ventajas que tiene son la menor morbimortalidad perioperatoria, menor sangrado, menor tiempo quirúrgico, menor tiempo de rehabilitación, menor tiempo de baja laboral, mayor rango de movilidad, menores costos para el sistema sanitario y mayor porcentaje de rodilla olvidada. Bueno, al evaluar el metaanálisis de la sobrevida o de las tasas de revisiones anuales de prótesis total con prótesis unicompartimental, se ve que la revisión anual es 2.2 veces mayor en la prótesis unicompartimental que con respecto a la prótesis total. O sea, tiene una tasa de revisión que es un poco más alta, sin embargo no hay que olvidar todas las ventajas que tiene, la posibilidad que tienen las personas de retomar a su actividad normal, su actividad deportiva, o retomar a su trabajo, muchas veces puede ser causa de despido. Bueno, con respecto al reemplazo unicompartimental, con respecto a la osteotomía, hoy en día, bueno, las indicaciones pueden superponerse en algunos casos, por lo general no, la osteotomía está indicada en pacientes que son más jóvenes, en pacientes que tienen un peso normal, que no sean obesos y con mayor grado de actividad. La osteotomía demostró que mayores de 65 años y con índice
de masa corporal más de 27,5 tenía peores resultados y una tasa de revisión más alta, de manera que en pacientes que tienen mayor peso y que tienen más de 65 años no tiene ningún sentido frente a un genuvar, un genuvalgo con compromiso unicompartimental, es una osteotomía. En este metaanálisis, bueno, analizaron 8 estudios donde comparaban osteotomía contra prótesis unicompartimental con iguales complicaciones. Los resultados funcionales eran mejor en la prótesis unicompartimental, rango de movilidad mejor en la osteotomía, pero la osteotomía tenía más tiempo de rehabilitación, como todos sabemos, el paciente tiene que estar sin pisar 6 a 8 semanas, con muleta, bueno, puede interferir mucho en las actividades, puede ser causa de despido laboral, y en los pacientes donde se realizó el reemplazo unicompartimental, era predominantemente mejores los resultados en pacientes mayores y menos activos que con respecto a la osteotomía, con resultados similares. A la hora de ver cómo debe realizarse la revisión de la prótesis unicompartimental o de la osteotomía al reemplazo total, la causa más habitual la causa principal de conversión, de revisión de osteotomía a la prótesis a la total es por la progresión artrósica. De la uni es por aflojamiento, puede ser por desgaste de liner, por todas las causas que dijimos previamente. Las principales dificultades de la osteotomía, convertirla a la total, es principalmente el posicionamiento del componente tibial, el retiro de material de osteosíntesis, muchas veces hay que retirar placa, hay que retirar tornillos, quedan defectos óseos, y la exposición. En la uni las principales dificultades son el manejo de los defectos óseos en fémur y tibia. Esto se puede compensar muchas veces haciendo una resección un poco mayor y que se compensa con un inserto más alto, o a veces se necesitan utilizar suplementos. La posibilidad de revisión de la osteotomía a la total aumenta a menor edad. Cuanto más joven es el paciente, seguro que va a necesitar una conversión a prótesis total. Además, si se hace la hipercorrección del miembro, que es el objetivo de la osteotomía, trasladar el eje al otro compartimento, la prótesis unicompartimental estaría contraindicada. Así que iría una total sí o sí. En cuanto a la prótesis unicompartimental, la posibilidad de revisión disminuye con la edad por mayor actividad. Esto es algo que no mencioné previamente, pero nosotros cuando hablaba de edad, de la indicación, hablaba de pacientes jóvenes. En pacientes ancianos, también son pacientes que son muy buenos candidatos para realizar el reemplazo unicompartimental, debido a que, como vimos, la sobrevida a mediano plazo prácticamente similar al reemplazo total, y estos pacientes tienen menor actividad, no van a tener van a tener menos posibilidades de llegar a una revisión. Es más fácil revisar una prótesis unicompartimental a una total, habitualmente la revisión es a una total primaria, que revisar una total a una total, lo saben todos ustedes. La posibilidad de revisión, la osteotomía tiene la posibilidad, en caso de que ésta sea fallida o en caso de que ésta haya sido hipocorregida, puede revisarse a una prótesis unicompartimental, como les mostré antes, y muchas veces en cuanto a la tendencia a la hora de indicar una revisión, frente a un resultado subóptimo de una prótesis unicompartimental, resulta más fácil a la hora de indicar el procedimiento hacer una revisión indicar una revisión de una uni a una total, que frente a un paciente con una total donde el resultado es subóptimo y muchas veces se lo espera y se le indica en otro tipo de terapia, antes de indicar un reemplazo, una revisión de la total, ya que es un procedimiento que es un poco más complejo. A la hora de hablar un poco acerca de la revisión de la uni, como dije recién, revisar una uni a una total es más sencillo que técnicamente que revisar una total a otra total, ¿sí? Donde hay que usar implantes con mayor grado de constreñimiento, a veces implantes avisagrados. Habitualmente se realiza la revisión a una prótesis total primaria. Es posible que sea necesario utilizar vástagos, habitualmente tibiales, ya que puede quedar un defecto tibial a nivel de platillo, o suplementos. Según la bibliografía dice que en aproximadamente un tercio de los casos puede ser un poco más alto, y existe la posibilidad de realizar una revisión a una nueva prótesis unicompartimental en caso de que el resto de los compartimentos estén conservados. Incluso puede realizarse un recambio de liner si es que la falla es por desgaste del inserto, ¿sí? Siempre que sea platillo metálico con un implante modular, ¿no? Si es all poly no se puede hacer eso. Estos son ejemplos
Este es un paciente que tras 12 años se produjo el aflojamiento aséptico del componente tibial con el desgaste del liner, se revisó una prótesis total primaria con vástago. Y este es un paciente que se realizó una revisión únicamente del componente tibial por otro componente tibial unicompartimental o el poli a los 8.6 años por aflojamiento del componente tibial. El futuro con respecto a esto, bueno, lo que se viene más que nada es la cirugía robótica, la cirugía con navegador. Se habla mucho de que la clave, como estuvimos viendo, hay que hacer la hipocorrección del miembro. Esto nos permitiría, al utilizar navegador, cirugía robótica, realizar cortes mucho más precisos, con una orientación, una resección milimétrica, una orientación de los cortes donde se valora grado por grado. Sin embargo, bueno, actualmente esto es una cuestión que no está al alcance de todo, todavía se está desarrollando. Hay algunos estudios que hablan que los resultados, tanto en la orientación de los componentes como los resultados funcionales, entre la cirugía robótica con respecto a los cirujanos experimentados y familiarizados con la técnica, son similares. Hoy en día todavía esto le falta un poco para que sea totalmente difundido. Bueno, en cuanto a la experiencia nuestra, la experiencia personal, bueno, el año pasado publicamos el artículo en la revista de la AOT de las prótesis unicompartimentales externas, con un seguimiento promedio de 6,2 años, 29 prótesis, siempre representando el Hospital Británico, siempre presente. Bueno, en cuanto a la prótesis, la artrosis femorotibial externa es mucho menos frecuente con respecto a la prótesis unicompartimental medial, representa aproximadamente un 10% de los casos, y la prótesis unicompartimental externa en total, con respecto a la totalidad de las artroplastías de rodilla, representa el 1%. Con buena sobrevida a los 10 años según la bibliografía. La técnica es un poco más demandante debido a la biomecánica del compartimento externo con el mecanismo de atornillamiento y demás, que hace que la orientación de los componentes tenga que ser adecuada. El objetivo de nuestro trabajo en ese caso había sido evaluar, bueno, los resultados funcionales y las complicaciones a mediano y largo plazo. Incluimos los pacientes que le habíamos hecho el reemplazo unicompartimental externo con un seguimiento mínimo de 1 año, y bueno, al final terminamos formando la muestra con 29 pacientes, con un seguimiento promedio de 6,2 años. Bueno, de los 29 pacientes, 13 tenían un valgo que era mayor de 15 grados. Bueno, en cuanto evaluamos también el grado de degeneración a nivel de la femoropatelar, donde vemos que tenían grado 3 o grado 4 según Outerbridge en 23 casos, en la mayoría de los casos. Los resultados clínicos funcionales mejoraron con respecto al preoperatorio en todos los casos, como era de esperar. Y la sobrevida protésica al final del seguimiento fue del 100%, o sea, no se hizo revisión de ninguna de estas prótesis. En cuanto a las complicaciones, hubo una que tuvo la progresión artrósica del compartimento interno, y le tuvimos que hacer una artroscopía por sintomatología meniscal a nivel del compartimento interno. Tuvimos una tasa de reintervención del 3,1%. De forma similar a lo que vimos antes, según lo reportado por la bibliografía, que la causa más frecuente de falla de la uña externa era la progresión en el lado interno. Comparamos, hicimos una revisión bibliográfica, que hay mucho publicado acerca de esto, bueno, donde vimos que la sobrevida habitualmente es mayor al 90% después de los 10 años, con buenos resultados funcionales. En este caso fueron comparables a los de la bibliografía. Bueno, tuvimos en cuenta la edad de los pacientes, la artrosis femoropatelar, la obesidad, todo eso, como habíamos visto con el estudio de Hamilton, no resulta una contraindicación. Y este es un estudio que se publicó en el 96 del grupo de Oxford, donde ya a partir de este momento, a partir del año 96, ya se sabe que la prótesis de platillo móvil para el compartimento externo no debe utilizarse, porque tuvieron un 10% de luxación del inserto de polietileno en el compartimento externo. O sea que si uno se plantea hacer un reemplazo unicompartimental externo, tiene que usar una prótesis de platillo fijo. Bueno, este es otro trabajo que ahora se va a publicar, bueno, va a salir este año en alguno de los números, que fue, bueno, ganamos la mención especial en el Congreso el año pasado, y después ganamos en
ahora este año en el Congreso de los Cirujanos Jóvenes de la CICOT, de la Sociedad Internacional de Cirugía de Ortopedia y Traumatología. Sacamos el primer premio en el póster, ahí siempre representando al Hospital Británico y al país. Bueno, y acerca de esto, el reemplazo unicompartimental bilateral en un tiempo quirúrgico, la artrosis de rodilla habitualmente es predominante en uno de los dos compartimentos femorotibiales. La artrosis femorotibial unicompartimental se da en 1/3 de los casos, casi en el 35% de los casos, y los síntomas son bilaterales en 1/4 de los pacientes que se operan, o sea que hay muchos pacientes que tienen síntomas en las dos rodillas, más frecuentemente genuvaro, que es la sintomatología, la forma de presentación más frecuente. Y frente a este grupo de pacientes tenemos dos posibilidades: o hacer el reemplazo en un tiempo quirúrgico de las dos rodillas, o hacerlo de forma secuencial, hacer un procedimiento y después de forma diferida hacer el siguiente. Las potenciales ventajas de realizar los dos procedimientos en un mismo tiempo es una disminución del tiempo de internación, disminución del tiempo quirúrgico, del tiempo de recuperación, de los costos, con resultados similares. Entonces el objetivo nuestro fue valorar a todos aquellos pacientes que le habíamos realizado reemplazo bilateral en un tiempo, ver los resultados, ver las complicaciones, a ver si esto no incrementaba las complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Bueno, seleccionamos todos aquellos pacientes que se habían realizado reemplazo unicompartimental en un tiempo quirúrgico, con un seguimiento mínimo de 1 año, y obtuvimos 86 prótesis en 43 pacientes, ¿sí? Con un seguimiento promedio de 6,1 años. Había 2 pacientes con reemplazo unicompartimental bilateral externo. Bueno, se puede observar que en la gran mayoría de los pacientes eran patología, grado de degeneración artrósica, Olbach 4 o 5, y también con afectación de la femoropatelar. Los resultados, como era de esperar, se incrementaron significativamente, tanto se incrementaron en el postoperatorio con respecto al preoperatorio. Transfusiones, 2 pacientes requirieron transfusiones. Usamos ácido tranexámico, por lo general no es necesario transfusión, estos eran en pacientes previo al inicio del uso de ácido tranexámico. El tiempo quirúrgico más o menos fue de 3 horas, que para los 2 procedimientos consideramos que es adecuado. Hoy en día estamos haciendo reemplazo, esto era secuencial, si bien era en un mismo tiempo quirúrgico, se hacía una rodilla y luego se hacía la otra. Ahora estamos haciendo reemplazos simultáneos, donde el tiempo quirúrgico se reduce a la mitad. El tiempo de internación fue en todos los casos menor de 48 horas y no observamos relación entre los resultados funcionales postoperatorios con respecto a la edad, al grado de eje preoperatorio, el índice de masa corporal, la degeneración de la patelofemoral, igual que Hamilton. La sobrevida protésica al final del seguimiento fue de 96,5%. Tuvimos complicaciones de herida menores que no fueron relevantes, y hubo 3 revisiones. Una se realizó, fue la que mostré antes, que hicimos la revisión a otra prótesis unicompartimental, únicamente del componente tibial, y las otras 2 hicimos revisión a total. Entonces, como conclusión del trabajo nuestro, vimos que era un procedimiento seguro, con bajas tasas de complicación y con buenos resultados funcionales. En este caso es un trabajo publicado por el doctor Romagnoli, donde vieron que en aquellos pacientes que tenían artrosis bilateral, realizar el reemplazo unicompartimental de las 2 rodillas mejoraba significativamente el patrón de la marcha con respecto a aquellos pacientes en el que se le realizaba en una sola rodilla. O sea que es recomendable, siempre que el paciente, en un paciente adecuadamente seleccionado, que tenga la necesidad, tiene artrosis de las 2 rodillas, se le puede hacer reemplazo unicompartimental en un tiempo, mejorando mucho los resultados y la calidad de vida del paciente. La bibliografía también es extensa con respecto a esto. Vimos que de forma similar a la bibliografía, las tasas de complicaciones son siempre menores al 10%, en la mayoría de los casos menores, similar a lo que nosotros pudimos observar. Y estos son metaanálisis que analizan de forma conjunta todos estos reportes, donde llegaron a la conclusión de que las tasas de complicaciones, los tiempos, los resultados funcionales, no se modifica si el procedimiento se realiza de forma secuencial o de forma simultánea, o sea que siempre que sea posible es conveniente, se puede realizar de forma simultánea, es beneficioso para el paciente. Esto también se publicó, lo presentaron el año pasado en el Congreso de la SOFCOT de la Sociedad Francesa, donde reportaron los mismos resultados en más de 1000 prótesis unicompartimentales bilaterales,
determinando que es una opción válida para aquellos pacientes con síntomas bilaterales. Bueno, y próximamente, ahora en el Congreso vamos a presentar la relación que puede tener la femoropatelar con respecto a esto en 110 prótesis. Bueno, a modo de conclusión, es una alternativa válida, un procedimiento conservador. Es muy importante, no hay que olvidarse que a pesar de todas las ventajas que yo les acabo de mencionar, es importante seleccionar el paciente, ¿no? Es que esto no se puede aplicar a todos los pacientes. ¿Sí? Hay que seleccionar muy bien al paciente al que uno le pretende realizar el procedimiento. En caso de que esto se respete, los resultados funcionales son excelentes, con rápida recuperación, escasas complicaciones. Es muy importante la técnica quirúrgica y el personal entrenado. Es un procedimiento que lo debe realizar un especialista de rodilla, habituado a realizarlo. El personal tiene que estar entrenado, esto es muy importante. Ya vimos antes que las tasas de revisión eran directamente proporcionales al volumen. La adecuada selección del paciente, remarcarlo nuevamente, es muy importante, y según Cartier, uno de los pioneros, yo lo cito, un paciente entusiasta, luego un reemplazo unicompartimental, vas a ver una rodilla olvidada. ¿Sí? Es lo que se espera después de un reemplazo unicompartimental. Un paciente que retoma sus actividades sin ninguna limitación y sin percepción de prótesis. Y estas son citas de Marmor, el que inició toda esta filosofía, donde dice que la prótesis unicompartimental posee un lugar claramente definido en el tratamiento de la artrosis de rodilla, tanto por su carácter conservador, por las escasas complicaciones, la menor morbilidad, el alto porcentaje de excelentes resultados. Bueno, el principio básico de la ortopedia obliga a respetar dentro de lo posible toda estructura sana, ya que es una verdad irrefutable que las mejores prótesis no son tan buenas como la estructura original intacta. Esto es lógico, un metal no puede ser mejor que ligamento, menisco, cartílago. ¿Por qué reemplazar toda la articulación si eventualmente los otros compartimentos van a sufrir degeneración? Mármor. Si vas al dentista y te dice, ¿para qué rellenar una carie si es posible reemplazar todos los dientes para que no tengas otra carie? Estoy seguro que si el dentista te dice eso, te levantaría y te iría inmediatamente hacia la puerta. Bueno, para terminar, este es un paciente, un veterinario de 66 años, de Esperanza, que hace 6 años que bueno, tiene el reemplazo unicompartimental bilateral, es karateca, bueno, hace vida deportiva normal. Nos mandó el video porque bueno, está muy contento. Bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias.